Nunca olvidaré la mañana en que mi hija, mi única hija, me dijo que se casaría sin mí. Lo hizo con una frialdad que no supe de dónde salió, con esa voz que antes me pedía ayuda para abotonarse el vestido del colegio y que ahora temblaba solo de orgullo y desprecio. «No necesito a un viejo fracasado entregándome en el altar», me dijo, sin pestañear, mientras recogía su bolso. Esa frase me atravesó como una bala lenta. Sentí que cada palabra pesaba más que los años que llevaba viviendo solo, más que las noches en las que me quedaba viendo su foto, con la esperanza de que algún día me llamara papá con cariño otra vez. No dije nada, no podía, porque si abría la boca, el dolor habría salido convertido en gritos, y no quería que ella me recordara como un hombre que suplicaba amor. Cerró la puerta, y el eco de ese golpe retumbó en las paredes vacías de mi casa como si sellara mi destino. En el silencio que quedó, escuché el tic-tac del reloj del comedor, el mismo que compré cuando cumplió 15 años. Ese reloj marcó cada minuto de su infancia, de su adolescencia, de las veces que esperé despierto hasta que regresara de sus fiestas. Ahora marcaba solo mi derrota. Encendí un cigarrillo, aunque ya casi no fumo, y me quedé mirando la ventana. El cielo tenía un gris tan profundo que parecía entender mi ánimo. Pensé en mi difunta esposa, Clara, y me pregunté si desde donde estuviera estaría viendo lo que había pasado con nuestra hija. «Clara, si pudieras ver en qué se convirtió tu niña», murmuré. Y entonces sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. No siempre fuimos así. Hubo un tiempo en que Camila era mi razón para levantarme cada mañana. Recuerdo cuando apenas tenía 6 años y se subía a mis hombros para alcanzar las naranjas del árbol del patio. Me llamaba mi héroe, y su risa era la música que llenaba la casa. Después, cuando Clara enfermó, fue ella quien me ayudó a cuidarla. Me decía que cuando creciera se casaría con alguien igualito a mí. Pero el tiempo, las carencias y las palabras de otras personas la fueron alejando. Todo comenzó cuando conoció a Daniel, un joven elegante, de sonrisa fácil y mirada ambiciosa. Lo conoció en el trabajo, y desde entonces mi hija empezó a cambiar. Ya no venía los domingos a comer conmigo, ya no me llamaba por las noches para contarme sus cosas, y cuando la veía siempre tenía prisa, como si le diera vergüenza que alguien nos viera juntos. Recuerdo una tarde en la que fui a visitarla sin avisar. Ella abrió la puerta y al verme se tensó. «Papá, no me habías dicho que vendrías», me dijo nerviosa, mientras Daniel aparecía detrás de ella con una sonrisa cortés pero distante. «Solo quería saludarte, hija». Daniel me extendió la mano, pero en su gesto había algo que me heló la sangre, una mezcla de superioridad y lástima. «Encantado, señor Velázquez. Camila me ha contado mucho sobre usted», dijo, pero no sonaba a cumplido. En ese momento entendí que aquel hombre no me veía como al padre de la mujer que amaba, sino como un obstáculo insignificante. Esa fue la primera vez que sentí que lo perdía todo. Poco a poco, Camila empezó a hablarme con impaciencia, como si cada palabra mía fuera una molestia. Cuando le pregunté si estaba segura de casarse, se ofendió. «Papá, tú no entiendes nada. Daniel me hace sentir importante. Contigo todo siempre fue tristeza, enfermedad y deudas. Yo quiero una vida nueva». No le respondí. La miré y vi en sus ojos algo que no reconocí, vergüenza de mí. Esa noche no dormí. Me quedé en la mesa, mirando una foto nuestra en el parque, tomada cuando ella tenía 10 años. Yo la cargaba en brazos y ambos reíamos. ¿Cómo se puede pasar del amor a la humillación tan rápido? Pensé en escribirle una carta, pero la rabia me temblaba en las manos. No sabía si quería pedirle perdón o hacerle entender cuánto dolía lo que me había dicho. Al día siguiente, supe por una vecina que la boda sería el sábado. Dicen que será en la parroquia San Miguel, con más de 200 invitados, comentó, sin saber lo que eso significaba para mí. Me quedé callado, pero por dentro algo se encendió, una mezcla de tristeza y dignidad que nunca antes había sentido. Si mi hija quería borrar mi existencia,
que al menos lo hiciera sabiendo quién era yo. No el viejo fracasado del que hablaba, sino el hombre que la crió con amor, que la defendió de todos, incluso de sí misma. Esa noche me senté frente al escritorio, saqué un sobre y un bolígrafo y escribí en el frente: para el sacerdote que oficie la boda de Camila Velázquez. Todavía no sabía qué pondría adentro, pero sí sabía una cosa: no iba a permitir que la historia terminara así, con mi nombre borrado de su vida. Encendí una vela, como hacía cuando mi esposa aún vivía, y le pedí que me guiara. Clara siempre decía que el amor verdadero no se rinde, pero también que un padre no debe callar ante la injusticia. Y aunque no sabía aún qué verdad revelaría, sentí que la vida me estaba empujando a hacerlo. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, empecé a escribir. No era una carta de rencor, sino de justicia. Una carta que ella jamás olvidaría. Una carta que se leería en el momento en que dijera sí, acepto. Y con esa certeza apagué la vela y sonreí por primera vez en mucho tiempo. No siempre fuimos enemigos. Hubo un tiempo en que Camila era la razón por la que me sentía invencible. Recuerdo que cuando nació yo tenía apenas 30 años y un corazón lleno de ilusiones. Clara, mi esposa, lloró al verla por primera vez y juramos que nunca le faltaría nada. Éramos pobres, sí, pero felices. Yo trabajaba en una carpintería y cada noche llegaba con las manos llenas de astillas y el alma llena de orgullo, porque sabía que lo hacía por ellas. Camila fue una niña curiosa, inquieta, con una inteligencia que me asombraba. Le gustaba ver cómo tallaba la madera. A veces se sentaba en mis piernas y decía: «Papá, ¿cómo haces para que un pedazo de tronco se convierta en algo tan bonito?» «Con paciencia», le respondía siempre. «La madera se parece a las personas. Si la tratas con amor, revela lo que tiene dentro». Ella reía y cada vez que lo hacía, yo sentía que el mundo se detenía un instante. Cuando cumplió 8 años, le construí una pequeña casita de muñecas. Era sencilla, pero la pinté con los colores que ella eligió: rosa, blanco y azul cielo. Pasó horas allí inventando historias, y cada tarde salía corriendo a abrazarme al verme llegar. «Mi papá, el mejor carpintero del mundo», gritaba por el barrio. Y yo, un hombre de pocas palabras, me sentía el rey del universo. Pero el destino no perdona la felicidad eterna. Clara enfermó cuando Camila tenía 12 años. Primero fueron los desmayos, luego los diagnósticos, las medicinas, los hospitales. Yo vendí mis herramientas más valiosas para pagar los tratamientos. Y mientras tanto, mi hija veía cómo la mujer más fuerte de su vida se apagaba lentamente. A veces la encontraba llorando en silencio, escondida detrás de la puerta. «No llores, mi amor», le decía, «tu mamá va a salir de esta». Pero ella no lo creía, y yo tampoco. Clara murió una mañana de agosto, mientras el sol entraba por la ventana del hospital. Camila tenía 13 años. El grito que soltó todavía me persigue en las noches. Después de ese día, nada volvió a ser igual. De repente la casa se volvió fría, silenciosa. El olor a pan recién hecho que Clara preparaba los domingos desapareció, y la risa de mi hija también. Intenté ser padre y madre al mismo tiempo, pero fracasé muchas veces. No sabía cómo hablarle de ciertas cosas, cómo consolarla cuando la veía mirando las fotos de su madre. Hubo días en los que se encerraba en su habitación y no quería comer, y otros en los que solo me miraba con una mezcla de enojo y tristeza. Creo que en el fondo me culpaba por no haber podido salvarla. Cuando cumplió 16, empezó a trabajar medio tiempo en una tienda de ropa. Decía que quería ayudarme, pero yo sabía que lo hacía para escapar del vacío. Ahí empezó a conocer a otras personas, otras ideas, y lentamente yo dejé de ser su refugio. Recuerdo una discusión que marcó el principio del fin. «Papá, no quiero que sigas trabajando tanto, ya estás viejo». «No estoy viejo, solo cansado, pero alguien tiene que mantener esta casa». «No quiero vivir así», me dijo. «Quiero algo más, algo diferente». «¿Y qué es diferente, hija?» «No lo sé, pero no quiero terminar como tú». Esa frase me dolió más que cualquier herida física. «No quiero terminar como tú». Desde ese día, algo entre nosotros se rompió, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Aún así, traté de estar presente. La ayudé a entrar a la universidad, pagué lo que pude, vendí lo que quedaba de la carpintería.
Ella me decía que era temporal, que cuando se graduara me devolvería todo, pero el dinero nunca fue lo importante. Yo solo quería que no olvidara de dónde venía. Con el tiempo, empezó a tener amistades que yo no conocía. Se vestía diferente, hablaba diferente, y me corregía cuando decía algo anticuado. Una tarde, mientras almorzábamos, me dijo que había conocido a alguien. Se llama Daniel, es inteligente, trabaja en una empresa importante. Le sonreí, aunque por dentro algo me inquietó. ¿Y te trata bien?, pregunté. Sí, papá, me hace sentir especial. Su voz tembló un poco, y comprendí que estaba enamorada. Desde ese momento, su mundo giró en torno a él. Daniel empezó a visitarla en casa, siempre educado, siempre con palabras medidas. Pero había algo en su mirada que no me gustaba. No era amor lo que vi, sino cálculo. Una noche, cuando él fue al baño, vi cómo dejó el celular sobre la mesa. Sin querer apareció una notificación de un mensaje. No olvides lo que hablamos, todo saldrá como planeamos. No supe qué significaba, pero algo dentro de mí me advirtió que ese hombre no traía paz. Intenté hablar con Camila, pero se cerró. Papá, no te metas. Daniel me ama y tú solo estás celoso. No es celos, hija, es preocupación. Siempre encuentras algo que criticar. Déjame vivir mi vida. Y así lo hice. La dejé vivir su vida. Pero al hacerlo, me fui muriendo un poco cada día. Pasaron los años, y el amor que antes llenaba la casa se transformó en distancia. Solo venía en Navidad, y a veces ni eso. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré la vieja casita de muñecas que le había construido. Estaba rota, cubierta de polvo. La levanté con cuidado, y una de las paredes se desprendió, dejando caer una foto nuestra. Ella en mis hombros, riendo. La miré durante minutos, y entonces sentí una punzada en el pecho. Recordé sus palabras recientes. No necesito a un viejo fracasado, y comprendí que el amor de un padre puede convertirse en su mayor castigo. Esa noche, volví a sacar el sobre que había escrito. Para el sacerdote que oficie la boda de Camila Velázquez. Pensé en todo lo que había callado durante años, en los secretos que Clara llevó a la tumba, en las cosas que descubrí después de su muerte, y entendí que había llegado el momento de hablar. No lo haría por rencor, sino por justicia. A veces, la verdad no salva, pero libera, y yo, después de toda una vida de silencios, necesitaba liberarme. La primera vez que lo vi, supe que ese hombre traería desgracia. No fue por lo que dijo, sino por lo que calló, por esa forma de mirar a todos como si estuviera evaluando cuánto valían. Daniel era joven, apuesto, con un traje demasiado caro para su edad y un perfume que llenaba la sala. Camila lo presentó con una sonrisa que yo no le veía desde niña. «Papá, él es Daniel», dijo, y lo dijo con orgullo. Él me estrechó la mano con fuerza, demasiado fuerte, como quien marca territorio. «Un placer conocerlo, señor Velázquez. Camila me ha hablado mucho de usted». «Espero que bien», contesté. Él sonrió, pero no respondió. Esa sonrisa me dejó un sabor amargo. No supe entonces si era mi desconfianza o la intuición de padre lo que me hacía mirarlo así, pero algo en mí gritaba que ese muchacho no era sincero. Durante la cena, habló de su trabajo, de sus viajes, de los contactos que tenía. Todo era lujo, éxito, metas y más metas. Camila lo miraba fascinada, como si cada palabra suya fuera una promesa de un futuro que yo nunca podría darle. «¿Y usted, señor Velázquez, a qué se dedica?», me preguntó en un tono amable, aunque en su mirada había curiosidad disfrazada de compasión. «Soy carpintero», respondí con calma. «Ya jubilado». «Ah, un oficio noble», dijo, bajando la vista hacia sus uñas cuidadas. «Aunque debe ser un trabajo duro para las manos». Miré las mías, llenas de cicatrices, de años, de esfuerzo. Me las oculté debajo de la mesa. Camila rió sin maldad aparente, pero con ese matiz que me dolió más que cualquier palabra. Supe en ese momento que estaba perdiendo algo más que su cariño. Después de esa noche, Daniel se volvió habitual en nuestras vidas. Venía los domingos, siempre con algún regalo costoso, flores, perfumes, cajas de chocolates. Yo observaba cómo mi hija se transformaba. Dejó de usar la ropa sencilla que tanto le gustaba y comenzó a vestirse como él quería. «Es solo estilo, papá», me decía,
Pero no era solo eso. Era como si poco a poco se borrara a sí misma para encajar en su mundo. Una tarde me pidió que lo acompañara a ver el terreno donde planeaban construir su casa. Acepté, aunque no entendía por qué quería mi opinión. El lugar era hermoso, con vista a las montañas, pero lo que me llamó la atención fue cómo Daniel hablaba del futuro sin incluirme jamás. Camila y yo viajaremos mucho. Nuestros hijos irán a buenas escuelas. Tendremos una vida diferente. Yo solo escuchaba. No me veía en esa vida. No había lugar para mí allí. Cuando regresamos, mientras Camila iba a buscar algo, Daniel me ofreció un cigarrillo. «¿Sabe, don Juan?», dijo con un tono casual. «Camila me habló de las dificultades que pasaron». «Sí, la vida no siempre fue fácil», respondí. «Por eso mismo quiero darle una vida mejor», añadió. «Usted ya hizo lo suyo. Ahora déjeme a mí ocuparme de ella». Lo dijo con una sonrisa tranquila, pero cada palabra sonó como una orden. Entendí que no me estaba pidiendo permiso. Me estaba desplazando. Esa noche no pude dormir. Miré las viejas fotos de familia y sentí que el tiempo se me escapaba de las manos. Pensé en Clara, en cómo solía decirme que cuando llegara el momento debía confiar en la vida y dejar que Camila siguiera su camino. Pero ¿qué pasa cuando ese camino la lleva directo hacia alguien que no merece su amor? Pasaron los meses y mi hija se comprometió. Me lo dijo por teléfono, sin emoción. «Papá, Daniel me pidió matrimonio». «¿Y tú qué dijiste?», pregunté, aunque ya lo sabía. Dije que sí. Hubo un silencio incómodo. «¿Y cuándo será la boda?». «Aún no sabemos. Daniel quiere algo grande, elegante. No te preocupes, te avisaré. Te avisaré. No te invitaré. No, quiero que estés conmigo. Solo te avisaré». Un día, por curiosidad, o tal vez por desesperación, decidí averiguar más sobre Daniel. Fui al taller donde aún tenía conocidos, hombres que trabajaban en construcción y transporte. Uno de ellos me dijo que lo había visto varias veces en un restaurante del centro, pero no con mi hija. Me enseñó una foto tomada con el celular. En ella Daniel estaba sentado con una mujer mayor, elegante, que no era Camila. «Tal vez es una clienta», dije, intentando convencerme. «No parecía eso», respondió el hombre. Se besaron antes de irse. Sentí un vacío en el estómago. Guardé la foto en mi bolsillo y me marché sin decir palabra. Esa noche esperé a que Camila viniera. Cuando llegó, le mostré la foto. «¿Quién es esta mujer, hija?». Camila palideció. «Papá, no empieces. Esa mujer es una amiga de Daniel». «¿Una amiga o algo más?». «No sé, ni me importa». «Claro que te importa», le grité por primera vez. «¿No ves con quién te vas a casar?». Ella me miró con furia. «Tú siempre quieres arruinar mi felicidad. Siempre. Solo quiero protegerte. No necesito tu protección. No necesito nada de ti». Y se fue, dando un portazo. Me quedé solo otra vez, con la foto en la mano. Esa mujer, había algo en ella. Su rostro me resultaba inquietantemente familiar. Tardé horas en recordarlo, pero cuando lo hice, el aire se me escapó del cuerpo. Era la misma mujer que años atrás había visto en una foto antigua de mi esposa, Clara, una compañera de trabajo, decían entonces. Pero ahora entendía la verdad. Busqué entre las cosas viejas de Clara. En un cajón encontré cartas, fotografías, recuerdos, y allí estaba, una carta de amor firmada por alguien con la misma inicial que Daniel. No quise creerlo, pero el apellido coincidía. Daniel no solo estaba comprometido con mi hija, era el hijo del hombre con el que mi esposa me había traicionado. Me quedé quieto, en shock, mientras todo encajaba en mi cabeza. La vida en su ironía me devolvía al punto exacto donde empezó mi desgracia. Mi hija se casaría con el hijo del amante de su madre. Esa noche lloré, no por mí, sino por ella, porque no tenía idea de la historia que estaba repitiendo, y entendí que, si no hacía algo, el ciclo continuaría. Tomé el sobre que tenía preparado para el sacerdote y lo dejé sobre la mesa. Aún estaba vacío, pero ya sabía qué debía escribir. La verdad, toda la verdad, y esta vez no iba a callar. El día antes de la boda amaneció extraño. No había viento, ni cantaban los pájaros, ni ladraban los perros del barrio. Todo parecía suspendido, como si el mundo contuviera la respiración esperando algo. Yo me desperté antes del amanecer. No dormí en toda la noche.
La vela que había encendido la víspera se consumió hasta el final, dejando una línea de cera seca sobre el escritorio. Sobre la mesa reposaba el sobre blanco con mi letra firme, para el sacerdote que oficie la boda de Camila Velázquez. Dentro aún no había nada, pero en mi cabeza la carta ya estaba escrita desde hacía años, aunque no lo supiera. Preparé café y me senté frente a la ventana. El barrio despertaba lentamente. Veía a las vecinas barrer las veredas, a los niños con mochilas coloridas corriendo al colegio, al panadero pasar con su bicicleta. Todo seguía igual, menos yo. Sentía que ese día marcaría el final de algo, quizás de mi dolor, o quizás de mi vida entera como padre. A media mañana Camila llamó. No lo hacía desde hacía semanas. «Papá», dijo con voz seca, «te aviso que mañana es la boda. No quiero problemas. No vengas». Permanecí en silencio unos segundos antes de responder. «No te preocupes, hija. No pienso interrumpir nada. Me alegra oírlo. Solo quería desearte que seas feliz». «Lo seré», respondió con una seguridad que dolía. «Daniel me ama». Quise decirle tantas cosas, pero no dije nada. Cuando colgó, el silencio fue tan denso que tuve que respirar profundo para no llorar. La vida me había enseñado que el amor no se demuestra con palabras dulces, sino con actos. Y el mío, aunque ella no lo comprendiera, sería el acto más difícil de todos. Por la tarde salí a caminar. Pasé frente a la iglesia donde se casaría. Los preparativos estaban en marcha. Flores blancas, cintas doradas, músicos probando sonido. Vi entrar a Daniel hablando con el cura, y tuve que dar un paso atrás para que no me viera. Se reía, seguro de sí mismo. Parecía un hombre feliz, pero detrás de esa sonrisa había una sombra que solo yo conocía. Recordé cuando descubrí la carta antigua entre las cosas de Clara. Las palabras seguían grabadas en mi mente. «Lo nuestro no puede continuar, mi esposo sospecha. Cuida de tu hijo. Prométeme que no repetirás mis errores». Firmada con una inicial, D. Y ahora, ese hijo, Daniel, estaba a punto de casarse con la hija del hombre al que su padre había traicionado. Una ironía tan cruel que solo la vida podría escribirla. Regresé a casa y abrí el cajón donde guardaba las fotos viejas. Saqué una de Clara, sonriente, sosteniendo a Camila de bebé. «Mira lo que hicimos, Clara», susurré. «La criamos con amor, y aún así, el mundo la ha corrompido». Sentí rabia, pero también compasión. No por Daniel, ni por su padre, sino por mi hija. Ella era inocente en medio de una historia que nunca pidió heredar. Encendí otra vela. El humo subió en espiral, como si quisiera llevar mis pensamientos hacia donde ya no hay culpa. Tomé la pluma y comencé a escribir. «Padre, le ruego que lea esto antes de continuar la ceremonia. No se trata de arruinar una boda, sino de evitar una tragedia mayor. Mi nombre es Juan Velázquez, padre de la novia, y aunque no fui invitado, no puedo permanecer callado. Lo que está a punto de unirse en este altar no es un matrimonio bendito, sino el eco de un pecado antiguo que vuelve a repetirse. El hombre que mi hija va a desposar es el hijo de quien destruyó mi hogar, el hijo del amante de mi difunta esposa. No es culpa de los jóvenes, sino del silencio de los mayores, pero la verdad debe decirse, porque el amor no puede construirse sobre una mentira. Mis manos temblaban mientras escribía. Cada palabra pesaba como un ladrillo sobre el pecho. Sentía que, con esa carta, sellaba mi destino. No sabía cómo reaccionaría Camila, pero al menos, cuando el cura la leyera, sabría quién era su padre, y, sobre todo, sabría quién era ella realmente. Terminé la carta al caer la noche. La doblé con cuidado, la guardé en el sobre y la sellé con una gota de cera derretida. La miré un largo rato antes de colocarla en mi bolsillo. No era una venganza, era una despedida. Caminé hasta la iglesia cuando ya no quedaba nadie. Las luces del altar iluminaban el interior con una paz engañosa. Entré en silencio y me acerqué al confesionario. El sacerdote, un hombre mayor de rostro amable, me reconoció. «Don Juan, ¿usted por aquí?» «Padre, necesito pedirle un favor». Le entregué el sobre. «Mañana, durante la ceremonia, cuando llegue el momento de las promesas, lea esto. Por favor». Él me miró con sorpresa. «¿Está seguro?» «Más que nunca». «¿Qué contiene esta carta?» «La verdad». «Y a veces, padre,
La verdad es el único regalo que puede salvar un alma. El sacerdote asintió lentamente. Si eso cree justo, así lo haré. Le di las gracias. Salí, y al cerrar la puerta, sentí que algo en mi interior se liberaba. Esa noche no pude cenar. Solo me quedé mirando el retrato de Clara sobre la repisa. Mañana todo terminará, le dije. No con odio, sino con justicia. Y aunque mi corazón dolía, por primera vez en años, sentí paz. Me acosté tarde, con la sensación de haber vivido ya toda una vida. Mientras el sueño me vencía, imaginé a Camila vestida de blanco, sonriendo, caminando hacia el altar sin sospechar lo que estaba a punto de oír. No sabía si me odiaría o me entendería algún día, pero una cosa era segura. Después de mañana ya nada sería igual. Cuando la vela se apagó, el último pensamiento que cruzó mi mente fue una plegaria. Dios, no permitas que esta verdad la destruya, pero tampoco la dejes vivir en la mentira. Y con eso, cerré los ojos, sabiendo que el amanecer siguiente traería consigo el día más doloroso y necesario de mi vida. Escribí esa carta con el pulso tembloroso, pero con el corazón firme. Cada palabra era una herida que se abría y una cicatriz que se cerraba al mismo tiempo. Tenía que decirlo todo, aunque me doliera, porque el silencio, ese viejo enemigo que me había acompañado tantos años, ya no podía seguir gobernando mi vida. La puse sobre la mesa, encendí la lámpara y respiré hondo. El papel estaba en blanco, esperándome como una confesión postergada. Tomé la pluma y lo primero que escribí fue su nombre, Camila, mi hija. Si estás escuchando esto, es porque ya no tengo fuerzas para seguir callando. No escribo desde el rencor, sino desde el amor más profundo que puede sentir un padre, amor que ha sido malinterpretado, despreciado, y aún así sigue vivo. Me detuve un momento, sentí un nudo en la garganta. Por un instante pensé en romper el papel, en dejar que el tiempo sepultara la verdad, pero algo dentro de mí, quizás la voz de Clara, quizás la mía propia, me obligó a seguir. Quiero contarte algo que tu madre nunca pudo decirte. Cuando tú tenías apenas 4 años, la enfermedad ya la había debilitado, pero antes de enfermar, antes de que la vida nos robara la paz, ella cometió un error que me destruyó, pero que decidí perdonar por amor a ti. Se enamoró de otro hombre, de alguien que prometió ayudarla con un negocio, pero lo que hizo fue aprovecharse de su fragilidad. Ese hombre se llamaba Daniel Salvatierra, y hoy el hombre con quien vas a casarte es su hijo. Las lágrimas me nublaron la vista. Recordar ese nombre era como revivir la muerte de mi esposa una segunda vez. Continué escribiendo, decidido a que nada quedara en la sombra. No te cuento esto para que odies, sino para que entiendas. A veces, el destino tiene formas crueles de mostrarnos lo que negamos ver. Daniel, tu prometido, no sabe quién soy yo realmente, ni lo que su padre hizo, pero su familia sí lo sabe, y he visto en los ojos de ese muchacho la misma ambición que vi en su padre cuando me arrebató lo que más amaba. No te cases, hija, no repitas la historia de tu madre. Me levanté y caminé hasta la ventana. La noche estaba serena, sin viento. El reflejo de la vela sobre el vidrio parecía una llama viva que me recordaba que aún respiraba. Tomé un sorbo de café frío y seguí. Yo también cometí errores, Camila. Fui un hombre demasiado orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitaba, demasiado silencioso para mostrarte mis sentimientos. Cuando tu madre murió, me dediqué a sobrevivir, no a vivir. Y ese fue mi mayor pecado contigo, haberte criado con amor pero sin ternura. No supe demostrarte cuánto te necesitaba. Por eso, cuando me diste la espalda, no te culpé. Solo me dolió que el amor que te di no fuera suficiente para protegerte. Mientras escribía sentí que me liberaba. Cada palabra era una confesión ante Dios y ante mi propia conciencia. El papel se llenaba de mi vida entera, de los silencios, de los remordimientos, de todo lo que había callado mientras el tiempo me robaba a los míos. No pienses que quiero arruinar tu boda. Lo único que deseo es que vivas en verdad, aunque duela, porque el amor que nace del engaño no florece, solo se marchita. Y si hoy permites que este matrimonio se concrete,
Estarás uniendo tu destino con la sombra del hombre que destruyó el nuestro. No lo permitas, hija. No porque yo lo diga, sino porque mereces ser libre de los errores ajenos. Me quedé mirando esas líneas durante un largo rato. Las lágrimas caían sobre el papel y las manchas de tinta parecían heridas abiertas. Pensé en Clara, en sus últimos días, cuando me tomó la mano y susurró: «Cuida de nuestra hija, Juan. No la juzgues, solo protégela». Y eso hacía, de una forma que ella quizá no entendería ahora, pero que algún día comprendería. Si cuando leas esto ya no estoy aquí, quiero que recuerdes algo. El perdón no significa olvidar, sino no dejar que el pasado te robe la paz. Yo perdoné a tu madre, aunque me dolió, y también te perdono a ti por las palabras que me dijiste, porque sé que no las dijiste con el corazón, sino con el dolor de no saber quién eres realmente. Todo lo que hice, lo hice por amor. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Cerré los ojos y escuché los sonidos de la noche. Los grillos, el viento entre los árboles, el murmullo distante de la ciudad, y en medio de todo eso, el silencio que acompaña solo a quienes están a punto de perderlo todo, o de ganarlo todo. Cuando el sacerdote lea esta carta, ya será tarde para detener las palabras, pero quizás no para detener el destino. Si me odias después de esto, lo aceptaré. Prefiero tu odio nacido de la verdad que tu amor basado en la mentira. Porque el amor que se construye sobre una mentira, hija, está condenado a derrumbarse. Dejé la pluma sobre la mesa, respiré hondo y releí todo, de principio a fin. Era una mezcla de testamento y despedida, de súplica y redención. No había belleza en esas líneas, pero sí verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es un acto de amor. Doblé el papel con cuidado, lo metí dentro del sobre y lo sellé. Encima escribí: «Para ser leído antes de las promesas». Apagué la vela. El humo se elevó en espiral, como un alma liberada. Por primera vez en muchos años sentí paz. No sabía si viviría para ver las consecuencias de esa carta, pero estaba seguro de algo. Mi voz estaría presente en el momento más importante de su vida. Y aunque ella no lo supiera aún, ese sería el último regalo que su padre le haría. Nunca había sentido tanto frío en un día tan soleado. El cielo estaba despejado, el aire olía a flores frescas y a incienso, y sin embargo, dentro de mí, todo era invierno. Llegué temprano, mucho antes de que comenzara la boda, no para entrar, sino para observar desde lejos. Me senté en una banca del parque frente a la iglesia San Miguel, la misma donde bautizamos a Camila hace más de 30 años. Ironías de la vida. En el mismo lugar donde la recibí entre mis brazos, ahora iba a verla marcharse para siempre. La fachada estaba decorada con guirnaldas blancas y doradas. Los autos llegaban uno tras otro, dejando descender a mujeres con vestidos elegantes y hombres de traje oscuro. El murmullo de la gente flotaba en el aire, como un río de voces que me empujaba hacia recuerdos que dolían. Yo no era parte de esa multitud, y tampoco quería serlo. Solo observaba, invisible. Vi llegar a Daniel primero. Llevaba un traje negro impecable, una corbata gris perla, y esa sonrisa confiada que siempre me provocaba rechazo. Saludaba a todos con esa falsa cordialidad de quien sabe fingir afecto. Las cámaras de los fotógrafos capturaban cada gesto, cada mirada. Yo lo miraba desde mi banco con los puños cerrados. Pensé en su padre, en el daño que causó, en las noches en las que mi esposa lloró por aquel hombre. Ahora, su hijo caminaba hacia el altar con la misma arrogancia. Era como ver al pasado reencarnado. Minutos después llegó ella, mi hija, Camila, vestida de blanco, con un velo que le cubría el rostro y flores en el cabello. Lucía hermosa, sí, pero su belleza me dolió, porque detrás de esa sonrisa había una mentira, una historia que aún no conocía y que estaba a punto de destruirla. El corazón me latía con fuerza. Por un momento quise correr, gritarle, abrazarla y decirle: «No lo hagas, hija, no con ese hombre, no con esa historia». Pero no lo hice. Me quedé quieto. Sabía que ya no me correspondía hablar. Cuando las campanas comenzaron a sonar, supe que el momento había llegado. Los invitados entraron uno a uno. El coro empezó a entonar las melodías y las puertas de la iglesia se cerraron. Me quedé afuera,
observando a través de los vitrales de colores, esos mismos vitrales que tantas veces limpié cuando ayudaba al padre Miguel en mis años de joven. La luz que atravesaba el vidrio pintaba el suelo de tonos rojos y azules, como si la iglesia misma sangrara. Pasaron los minutos. La ceremonia comenzó. Yo no podía escuchar todo, pero veía los movimientos, los gestos, los rostros. Camila avanzaba hacia el altar, tomada del brazo de un tío que, supongo, la acompañó en mi ausencia. Daniel la esperaba con una sonrisa amplia, confiado, orgulloso, como si el mundo entero fuera suyo. Cuando se encontraron, se tomaron de las manos. Y en ese instante, el sacerdote, el mismo a quien había entregado mi carta la noche anterior, levantó la vista. Pude ver en su rostro un leve temblor, una duda que no disimuló bien. Sacó algo de debajo del misal. Era el sobre blanco, mi sobre. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Supe que lo iba a hacer, que cumpliría su palabra. Antes de continuar con las promesas, dijo el sacerdote con voz grave que se escuchó incluso desde afuera, debo leer algo que el padre de la novia ha dejado para este momento. El murmullo se extendió por toda la iglesia. Vi a Camila girar la cabeza, confundida. Daniel frunció el ceño. El sacerdote rompió el sello y desplegó la carta. El eco de sus palabras resonó en los muros de piedra como una sentencia. Yo no escuchaba palabra por palabra, pero veía las reacciones. Primero, sorpresa, luego incredulidad, y después miedo. Camila se llevó las manos al pecho. Daniel palideció. La gente comenzó a murmurar. El sacerdote siguió leyendo, sin detenerse, como si cada frase fuera una flecha lanzada desde lo alto del cielo. Las flores temblaban con el viento que se colaba por las ventanas abiertas. Yo me aferraba al respaldo del banco, tratando de contener las lágrimas. Y entonces la escuché. Su voz, quebrada. No puede ser, dijo ella, retrocediendo un paso. Vi cómo Daniel le soltaba la mano. El silencio dentro del templo se hizo tan denso que hasta las velas parecieron apagarse. El sacerdote bajó la carta, su rostro lleno de compasión. Camila cayó de rodillas frente al altar, cubriéndose el rostro con las manos. El velo blanco se deslizó al suelo, y su llanto llenó todo el recinto. Daniel intentó acercarse, pero ella lo apartó. ¿Es cierto?, le gritó. «Dime que no es cierto». Él no respondió. Solo la miró, incapaz de fingir. La verdad estaba dicha, y ya no había vuelta atrás. Yo desde afuera cerré los ojos. No había alegría en mi triunfo, solo un profundo dolor, porque aunque sabía que había hecho lo correcto, verla destruida era como morir otra vez. Cuando la gente comenzó a salir, me escondí detrás de un árbol. Algunos hablaban en voz baja, otros miraban hacia el suelo. ¡Qué vergüenza! Pobre muchacha. ¿Cómo pudo pasar algo así?, decían. La boda se había convertido en un juicio público, y yo, su padre, era el juez silencioso de su destino. Vi salir a Daniel pálido, con el rostro descompuesto. Subió a su auto sin mirar atrás. Luego salió ella, mi hija, sin velo, sin flores, sin sonrisa, solo con los ojos rojos y las manos temblorosas. Se detuvo unos segundos en la puerta mirando el cielo, y juraría que por un instante nuestros ojos se cruzaron. No sé si me vio o si lo imaginé, pero en esa mirada breve entendí que lo sabía. Sabía que había sido yo. No me moví, no la llamé. No había nada que decir, porque la verdad ya lo había dicho todo. Esperé a que todos se fueran. Entré al templo vacío, donde las flores caídas y los bancos desordenados eran testigos del desastre. En el altar, el sacerdote aún sostenía la carta. Me acerqué. Él me miró en silencio y asintió. A veces, la verdad llega como una tormenta, dijo. Pero después de ella, la tierra vuelve a respirar. No respondí. Solo me quedé mirando la cruz. En ese momento, no sentí orgullo, ni remordimiento. Solo cansancio. El cansancio de un hombre que lo dio todo por amor, y que lo perdió todo por decir la verdad. Salí de la iglesia caminando despacio, con el sol en la espalda, y mientras me alejaba, sentí que, por primera vez en muchos años, el peso que cargaba sobre los hombros comenzaba a desaparecer. El silencio dentro de la iglesia
Era tan profundo que podía oírse el crujido de las velas derritiéndose. El sacerdote, con las manos temblorosas, sostenía mi carta. Su voz serena pero cargada de peso comenzó a leer. Yo, desde la puerta entreabierta, observaba con el alma suspendida. Cada palabra que salía de su boca era una herida abierta en el corazón de mi hija y también en el mío. Hija mía, si estas palabras están siendo leídas es porque ya no puedo callar. El silencio, aunque parezca bondad, también puede ser una forma de traición, y callar lo que está a punto de repetirse sería condenarte a vivir una mentira que no mereces. El murmullo del público se apagó. Nadie respiraba. Camila lo miraba confundida, incapaz de comprender. Daniel apretó los labios, cruzó los brazos y fingió indiferencia, pero su pierna temblaba. Mi nombre es Juan Velázquez. Soy el padre de la novia, aunque mi hija decidió que ese título ya no me pertenece. Pero un padre sigue siéndolo, incluso cuando es rechazado. Por eso escribo esta carta, no para impedir una boda, sino para salvar un alma. El sacerdote hizo una pausa. Sus ojos buscaron a Camila. Ella ya comenzaba a llorar, con las manos apretadas sobre el regazo. Camila, el hombre con el que estás a punto de casarte lleva un apellido que marcó la ruina de nuestra familia, Salvatierra. Su padre, Daniel Salvatierra, fue el amante de tu madre, Clara. Yo lo supe años después, cuando ya era tarde para salvar el matrimonio y para salvarnos a nosotros mismos. No lo busqué, no lo enfrenté, porque preferí protegerte a ti. Pero hoy, al ver que su hijo está a punto de unir su vida con la tuya, sé que el silencio ya no es un acto de amor, sino de cobardía. Un grito ahogado escapó de los labios de mi hija. «No, no puede ser», susurró. El novio intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. El sacerdote continuó leyendo con voz grave, firme, como quien cumple un deber sagrado. El destino a veces es cruel. Nos enfrenta con los pecados de nuestros padres, con las sombras que creímos enterradas. Pero tú, hija, aún puedes elegir. No estás condenada a repetir la historia de tu madre. No te unas a quien lleva en su sangre el mismo engaño que destruyó nuestro hogar. Las mujeres del público se tapaban la boca. Algunos hombres murmuraban entre dientes. El novio, rojo de ira, se levantó de su asiento. «Esto es un invento», gritó. «Una farsa». El sacerdote lo miró con calma. «Joven, le ruego respeto. Déjeme terminar». Yo podía ver desde afuera cómo Daniel temblaba. En su rostro ya no había seguridad, sino miedo. El miedo de quien sabe que la verdad lo alcanzó. Tu madre no fue mala, Camila. Solo fue débil. Y ese hombre, el padre del tuyo, aprovechó esa debilidad. Te lo cuento no para juzgar, sino para que entiendas que hay heridas que atraviesan generaciones. Si te casas hoy sin saberlo, estarás uniendo tu destino con la misma raíz que envenenó el nuestro. Camila se cubrió el rostro. Su llanto llenó el templo. Los músicos dejaron de tocar. Las flores del altar parecían marchitarse bajo el peso de aquella verdad. Hija, yo también he fallado. No supe ser un hombre de palabras dulces. Me refugié en el trabajo, en la tristeza, en la soledad. Pero jamás dejé de amarte. Por eso, aunque estas palabras te duelan, son mi último acto de amor. Prefiero que me odies por decirte la verdad a que me ames viviendo en la mentira. La voz del sacerdote se quebró un instante. Algunos invitados comenzaron a levantarse. El murmullo crecía, como una ola que iba arrasando el aire. Camila intentó hablar, pero no le salían las palabras. El velo, caído al suelo, se mezclaba con las lágrimas que goteaban sobre el mármol. El amor, hija, no se demuestra con promesas bajo un altar, sino con la verdad que uno está dispuesto a enfrentar. Y la verdad es esta. Daniel no te ama por quién eres, sino por lo que representas. Te ve como una forma de limpiar un apellido, de redimir una historia. No le des ese poder. No le entregues tu vida a quien lleva el veneno de la ambición en la sangre. Daniel avanzó hacia el sacerdote. «Basta, no siga leyendo», gritó. Pero el padre Miguel levantó una mano y lo detuvo. «Este templo es casa de verdad. Aquí la mentira no tiene lugar. Yo desde la puerta sentí un temblor recorrerme. Cada palabra era un golpe que también me alcanzaba. Había amado a Clara, y aunque la había perdonado, nunca olvidé su traición. Ahora el eco de aquel pasado regresaba para cerrar el ciclo. Camila, si después de escuchar esto aún decides seguir adelante, lo aceptaré.
Pero si eliges detenerte, sabré que aprendiste lo que quise enseñarte toda mi vida, que la dignidad vale más que cualquier altar. Te amo, hija. Tu padre, Juan Velázquez. El sacerdote cerró la carta. El silencio fue absoluto. Nadie se movía. Hasta que Daniel, con el rostro descompuesto, la miró y dijo en voz alta: «¿Eso es verdad, Camila? ¿Tu padre dice la verdad?» Ella lo miró fijamente, entre lágrimas, y al ver que él no lo negaba, cayó de rodillas. El ramo se le escapó de las manos. El sonido al golpear el suelo fue el punto final de la ceremonia. Yo no pude contenerme más. Di un paso atrás, salí del templo y me apoyé contra la pared. Las lágrimas me ardían. No era alegría ni alivio, era tristeza, pura y profunda, porque aunque había dicho la verdad, esa verdad me había costado el alma. Mientras me alejaba, escuché detrás de mí los sollozos de mi hija. No volví la vista. Ya había hecho lo que debía. El viento de la tarde soplaba entre los árboles, llevando consigo el eco de las palabras que acababan de cambiarlo todo. Y en el fondo sentí que Clara, desde donde estuviera, también había escuchado. Por primera vez, el silencio no dolía. Era paz. Dolorosa, sí, pero paz al fin. El sonido del ramo al caer fue el último eco de lo que alguna vez fue un sueño. La iglesia entera quedó paralizada. Camila estaba de rodillas, con el vestido blanco esparcido a su alrededor como un manto roto. El sacerdote había dejado la carta sobre el altar y los invitados murmuraban entre susurros que se volvían cuchillos. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede ser cierto? Pobre muchacha. Yo desde la entrada los escuchaba todos y cada palabra me dolía como si me atravesaran el pecho. Daniel dio un paso atrás. Ya no era el hombre elegante y seguro que entró por la puerta principal. Ahora parecía un fantasma, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Camila lo miraba sin comprender, esperando que él dijera algo, cualquier cosa que desmintiera lo que acababa de oír. Pero Daniel solo guardó silencio, hasta que, con una voz vacía, pronunció las palabras que terminaron de destruirla. No tenía idea, pero si eso es verdad, esto no puede continuar. Ella se levantó de golpe, trastornada, buscando su mirada. «¿Qué estás diciendo? Dime que no me vas a dejar así». Él no respondió. Se limitó a ajustar la chaqueta, mirar a los invitados y caminar hacia la puerta. Ni siquiera volteó a verla. La dejó sola, en el altar, frente a todos. El murmullo se transformó en escándalo. Algunas mujeres comenzaron a levantarse. Los músicos bajaron los instrumentos. El sacerdote cerró los ojos y suspiró. Camila, en cambio, se quedó allí, de pie mirando la puerta por donde el hombre al que amaba acababa de irse, y de pronto su cuerpo se estremeció. Las lágrimas que contenía brotaron con un gemido que me heló el alma. Cayó otra vez de rodillas, pero esta vez no para rezar. Cayó porque ya no podía sostenerse. Yo di un paso adelante, sin saber si debía o no hacerlo. Una parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Otra parte, la que había sufrido años de silencio, me decía que no era mi momento. Pero cuando la vi ahí, sola, frágil, quebrada, entendí que ningún orgullo vale más que el amor de un padre. Entré. Al principio nadie me notó. La gente estaba demasiado ocupada observando el desastre que acababa de ocurrir. Crucé lentamente el pasillo central. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. Algunos comenzaron a darse cuenta. Los murmullos se apagaron. Cuando llegué al altar, Camila levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par. «Papá», susurró. Su voz era apenas un hilo de aire. Me arrodillé frente a ella, despacio, para quedar a su altura. Por un instante, ninguno habló. Solo nos miramos. En sus ojos había dolor, confusión y una culpa que la hacía temblar. En los míos había cansancio, pero también compasión. «¿Por qué lo hiciste?», me preguntó finalmente, con un sollozo. «¿Por qué me hiciste esto?». Respiré hondo. «Porque preferí que odiaras la verdad antes que vivieras en una mentira, hija». «Pero me lo quitaste todo», gritó. «Mi boda, mi felicidad». Eso no era felicidad, Camila. Era una herida repitiéndose. Ella negó con la cabeza, llorando. «No, tú no sabes. Yo lo amaba, y él no era quien tú creías». «Y tú sí», replicó con rabia. «¿Tú sí eres quien creía?». Sus palabras me atravesaron.
No respondí. Solo la miré y le dije con voz baja: «Soy el mismo hombre que te cargó en los hombros cuando tenías 5 años y decías que yo era tu héroe. Soy el mismo que trabajó día y noche para que nunca te faltara nada, el mismo que lloró solo cuando me llamaste fracasado, y el mismo que, aún después de todo eso, daría su vida por ti». Sus labios temblaron. El maquillaje corría por su rostro, borrando cualquier rastro de la mujer elegante que había entrado en ese templo. Ahora solo quedaba mi hija, mi niña, rota, humana, sin máscaras. El sacerdote se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Hija, a veces Dios no destruye vidas, sino mentiras», le dijo con ternura. Ella lo miró sin saber qué responder. Salimos de la iglesia juntos, en silencio. Los invitados nos observaban con una mezcla de lástima y curiosidad. Yo la cubrí con mi chaqueta. El viento soplaba fuerte, levantando pétalos del suelo como si el cielo mismo quisiera barrer el dolor. Camila caminaba despacio, descalza, porque en medio de todo había perdido los zapatos. Llegamos hasta el pequeño parque frente al templo. Nos sentamos en la misma banca donde yo había esperado esa mañana. Ella no hablaba, solo miraba el suelo, hasta que finalmente murmuró: «Yo te hice mucho daño, ¿verdad?» «Sí», respondí con sinceridad, «pero no más del que tú misma te hiciste al olvidarte de quién eras». Levantó la vista, con los ojos hinchados. «¿Y tú me odias?». Negué con la cabeza. Un padre no odia a Camila, solo sufre en silencio. Hubo una pausa larga. Las campanas de la iglesia sonaron otra vez, pero ya no anunciaban una boda, sino el fin de algo. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña. «No sé cómo mirar a la gente después de esto», dijo entre lágrimas. «Empieza por mirarte a ti misma», le respondí, sin mentiras, sin miedo. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un rojo suave. Yo sentía el peso de los años sobre mis hombros, pero también algo que no sentía desde hacía mucho: paz. Quizás había destruido una boda, sí, pero también había salvado un alma, tal vez la de ella, tal vez la mía. Camila respiró hondo. «Papá», susurró, «perdóname». Le tomé la mano. «Ya lo estás haciendo, hija», le dije, solo con decirlo. Nos quedamos así, en silencio, mientras la tarde se apagaba lentamente. El vestido blanco, ahora sucio y rasgado, se movía con el viento como una bandera rendida, y en ese instante comprendí que la vida, a veces, solo se reconstruye después del derrumbe. Cuando regresamos a casa, la ayudé a entrar. En el pasillo aún colgaban las fotos antiguas. Ella se detuvo frente a una, la de su madre, Clara, sonriendo. «¿Crees que ella me ve?», preguntó. «Sí», respondí, «y creo que está llorando, igual que nosotros, pero no de tristeza, sino de alivio». Camila cerró los ojos. Una lágrima le cayó sobre el marco. «No sé si podré perdonarme», murmuró. «El perdón no se pide de una vez, hija», le dije suavemente. «Se construye día a día». Y comenzó su llanto, el más profundo, el más liberador. Yo la abracé, y por primera vez en muchos años sentí que volvía a tener una hija. No la niña perfecta, no la mujer orgullosa, sino la verdadera. Y en ese abrazo, el pasado comenzó, al fin, a deshacerse. Dicen que el pasado nunca muere, solo se esconde, esperando el momento exacto para volver a respirarte en la nuca. Y esa verdad la aprendí a la fuerza, porque lo que ocurrió con mi esposa, Clara, fue una sombra que se quedó conmigo toda la vida, silenciosa, cruel y tan real como la culpa que cargué por no haber hecho nada. Conocí a Clara cuando ambos éramos jóvenes. Ella tenía una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Trabajaba en una pequeña tienda de ropa y soñaba con abrir su propio taller algún día. Yo era carpintero, sin fortuna, pero con un corazón dispuesto a construirle el mundo si era necesario. Nos casamos sin nada, pero felices. Y por un tiempo, esa felicidad fue suficiente, hasta que las deudas, la enfermedad de mi padre y las necesidades comenzaron a erosionar lo que teníamos. Clara empezó a trabajar más horas en la tienda, y yo, por orgullo, nunca le pedí ayuda. Decía que podía con todo. Pero el dinero no alcanzaba. Yo trabajaba hasta la madrugada y cuando llegaba, a veces ya estaba dormida. Empezaron los silencios, las discusiones por cosas pequeñas, la distancia, y en medio de esa distancia,
Él apareció, Daniel Salvatierra, un hombre elegante de traje planchado, zapatos lustrados y palabras dulces, dueño de la tienda donde Clara trabajaba. Tenía fama de caballero, de buen patrón, de hombre exitoso. Yo lo conocí una tarde, cuando pasé a buscar a Clara. Me lo presentó con una sonrisa nerviosa. «Mi jefe, el señor Salvatierra», me dijo, evitando mirarme a los ojos. Él me extendió la mano y sonrió con esa amabilidad ensayada que luego reconocería en su hijo. «Un placer, don Juan. Tiene usted una esposa excepcional». No supe por qué, pero esas palabras me helaron. Los meses siguientes fueron confusos. Clara empezó a llegar más tarde. Decía que había inventario, reuniones, encargos, y yo, como tonto, lo creí. Hasta que una noche, al regresar del taller, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, solo una frase escrita con tinta azul. «Abra los ojos antes de que sea tarde». Dentro había una foto. Clara y Salvatierra, en un café del centro, tomados de la mano. Mi mundo se detuvo. El aire me pesó. La rabia subió a la garganta, pero no salió. Solo me senté en la silla del comedor y me quedé mirando esa foto hasta el amanecer. A la mañana siguiente, no la enfrenté. No porque me faltara valor, sino porque algo dentro de mí me dijo que si lo hacía, ya no habría regreso posible. Ella entró, me dio un beso en la frente y siguió como si nada. Y yo fingí no saber. Semanas después la noté diferente, distante, melancólica. Una noche, mientras cenábamos, me dijo sin mirarme: «Juan, ¿tú crees que el amor se acaba?» «No», le respondí con la voz seca. «El amor no se acaba, se esconde». Ella bajó la mirada y no dijo nada más. Poco después se enfermó. Al principio pensé que era el cansancio, pero los médicos fueron claros. Un problema cardíaco serio. No había dinero para tratamientos costosos. Fui a ver a Salvatierra. Sí, tuve el coraje de hacerlo. Le pedí ayuda. Él me escuchó con una sonrisa falsa y me dio una suma modesta, como quien lanza migas a un mendigo. «Por Clara», dijo con esa voz suave que me revolvía el estómago. No lo golpeé, no le grité. Solo tomé el dinero porque ella lo necesitaba. Pero juré que sería la última vez que ese hombre me compraba la dignidad. A partir de entonces, me dediqué por completo a cuidarla. La enfermedad la fue consumiendo rápido, y una tarde, mientras estaba hospitalizada, llegó una carta para ella. El sobre estaba marcado con iniciales: DS. La enfermera me la entregó sin saber nada. No debía abrirla, pero lo hice. «Clara, no puedo seguir viéndote sufrir así. Perdóname por todo. Te juro que cuidaré de nuestro hijo y que jamás permitiré que él repita mis errores». Me quedé helado. «Nuestro hijo». Esa frase me golpeó como un martillo, pero no entendí del todo a qué se refería hasta años después, cuando escuché el apellido Salvatierra de nuevo, porque ese hijo era Daniel, el mismo que décadas después se cruzó en el camino de Camila, el hijo del hombre que destruyó mi matrimonio, ahora enamorado de la hija del hombre al que su padre traicionó. La vida cerrando su círculo con una crueldad que parecía escrita por el destino mismo. Nunca le conté nada a Clara, ni siquiera cuando la vi llorar por las noches, sabiendo que la culpa la estaba matando más rápido que la enfermedad. Un día, antes de morir, me tomó de la mano y susurró: «Juan, prométeme que no la dejarás sola». «Te lo prometo», le dije. «Y prométeme», su voz se quebró, «que nunca la harás cargar con mis errores». Asentí, y cumplí esa promesa, hasta que la vida decidió poner a prueba mi silencio. Guardé la carta, la foto y todos los recuerdos en una caja de madera. Esa caja siguió conmigo durante años, escondida en el armario, como una tumba pequeña donde enterré la verdad, hasta el día en que mi hija me presentó a su novio. Se llama Daniel Salvatierra. Cuando escuché ese apellido, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Desde entonces, cada gesto, cada palabra, cada sonrisa de él me recordaba al padre. Y entendí que aunque los años pasen, la sangre no cambia su color. Era el mismo orgullo, la misma frialdad, la misma mirada calculadora. El hijo de quien me robó a mi esposa, a punto de robarme ahora a mi hija. Era demasiado, demasiado para seguir callando. Por eso escribí la carta.
no para vengarme de Clara ni de su amante, ni siquiera del destino, sino para romper el ciclo, porque a veces el amor verdadero no consiste en proteger, sino en detener. Y yo necesitaba detener esa historia antes de que se repitiera con un nuevo apellido y las mismas lágrimas. Ahora, mientras escribo esto, entiendo algo que antes no veía. No fue el pecado de Clara lo que nos destruyó, sino mi silencio, por callar, por temer, por proteger lo que ya estaba roto. El amor que no dice la verdad se pudre por dentro, y mi vida entera fue el testimonio de esa putrefacción lenta y silenciosa. Miro hacia atrás y me pregunto si ella habría querido que yo revelara todo. Quizás no, pero sé que de algún modo me entendería, porque al final la verdad también fue lo único que nos unió. Ella la llevó en su culpa y yo en mi dolor. Y ahora, al ver a mi hija enfrentarse al peso de esa misma verdad, sé que el pasado al fin ha encontrado su descanso. La mañana después de la boda fallida amaneció gris, como si el cielo también se avergonzara de lo ocurrido. No dormí. Pasé la noche sentado junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle se apagaban una a una, mientras mi mente repasaba cada palabra de la carta que había cambiado nuestras vidas. En la mesa aún quedaban restos del café que no pude terminar, y sobre ella la foto de Clara y Camila cuando aún eran felices. Nada en esa imagen del pasado podía anticipar el desastre que vendría. Golpearon la puerta cerca del mediodía. Supe que era ella antes de abrir. Camila. Su rostro estaba demacrado, los ojos hinchados por el llanto, el cabello recogido con prisa. No traía maquillaje, ni el brillo de la mujer segura que había visto partir días atrás. Ahora era mi hija, mi niña, desnuda de orgullo, buscando respuestas. «Necesito hablar contigo», dijo con voz ronca. Asentí y le hice pasar. Se sentó frente a mí, en la misma silla donde tantas veces desayunó cuando era pequeña. Pasaron unos segundos en silencio antes de que hablara. Vi a Daniel anoche. No respondí. Fue a buscarme a casa de mi amiga, quería explicarse. Continuó. Dijo que no sabía nada de lo que tú escribiste, que su padre murió hace años y que jamás escuchó esa historia. Sus ojos me buscaban con desesperación, esperando que la contradijera, que le diera algo a lo que aferrarse. ¿Y tú le creíste?, me pregunté. Ella dudó. No lo sé, pero algo dentro de mí quiere creerle. Claro, dije con amargura. Es lo que siempre quisiste, creer en cualquiera menos en mí. Ella bajó la cabeza mordiéndose el labio. No digas eso, no tienes idea de lo que estoy sintiendo. Sí, Camila, lo sé. Me incliné hacia ella. Sé lo que se siente cuando la persona que amas te traiciona. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Tú, murmuró. Asentí. Tu madre me hizo lo mismo. Por eso lo supe. Por eso lo vi venir. Camila se llevó las manos al rostro. No puedo creer que todo esto sea real, susurró. Es real, hija. Siempre lo fue. Solo que hasta ahora, la verdad decidió mostrarse. Golpearon la puerta nuevamente. Camila y yo nos miramos. Debe ser él, dijo poniéndose de pie. Abrí la puerta. Daniel estaba allí, ojeroso, despeinado, con la camisa arrugada. Ya no tenía el aire elegante de siempre. Traía en la mano una carpeta y en el rostro un ruego. Necesito hablar con usted, don Juan. No tenemos nada que decirnos, respondí. Por favor, intervino Camila. Solo escúchalo. Lo dejé entrar. Su presencia llenó la casa con un silencio incómodo. Daniel dejó la carpeta sobre la mesa. No vine a discutir ni a negar lo que pasó entre mi padre y su esposa, dijo con voz grave. Lo supe anoche. Mis manos se crisparon sobre el brazo de la silla. ¿Y qué quiere que haga con eso?, pregunté. ¿Que lo perdone? No, señor. Solo que entienda que yo no soy él. Su voz tembló. Yo no elegí mi apellido, ni los pecados de mi padre. Camila lo miraba con lágrimas contenidas. Yo guardé silencio unos segundos. Tu padre destruyó mi familia, dije finalmente. Y el mío destruyó la mía también, respondió Daniel. Sus palabras me desconcertaron. ¿Qué dijiste? Él abrió la carpeta y sacó una carta amarillenta. Encontré esto entre sus cosas hace años. Nunca entendí lo que significaba hasta ayer. Tomé el papel con manos temblorosas. Era la letra de Clara. Daniel, no te acerques más a mi casa. No quiero seguir viviendo en la culpa.
Cuida de tu hijo, y que nunca sepa de lo que hicimos. Prométeme que no dejarás que él repita nuestra historia. Las letras se desdibujaron ante mis ojos. Sentí un mareo, como si el suelo se moviera. Daniel bajó la voz. Él me prometió que nunca se acercaría a su familia, que se marcharía lejos, pero murió sin cumplir esa promesa. Y ahora entiendo por qué el destino me empujó hasta Camila. No fue casualidad, fue una deuda antigua buscando redención. Camila se llevó una mano al pecho. Entonces, tú no sabías nada. Nada, respondió él. Pero si esto los destruyó, no puedo seguir siendo parte de su vida. Me miró directo a los ojos. Le juro, don Juan, que amé a su hija sin mentiras. Y si debo desaparecer para que ella encuentre paz, lo haré. Guardó la carta y se dio la vuelta. Camila intentó detenerlo. «Espera», gritó, pero él no se detuvo. Salió y cerró la puerta con un golpe seco que resonó como un punto final. El silencio volvió a llenar la casa. Camila lloraba, sentada en la misma silla donde Clara solía coser. Yo permanecí de pie, mirando el marco de la puerta por donde Daniel acababa de salir. Por un instante sentí compasión por él. Era inocente del pecado que heredó, y sin embargo, había pagado por él, como todos nosotros. Me acerqué a mi hija y puse una mano sobre su hombro. «¿Lo amas?», pregunté. Ella asintió, sin levantar la vista. «Entonces no lo odies», le dije suavemente, «pero tampoco lo sigas». «¿Por qué?». «Porque hay heridas que necesitan soledad para sanar. Y esta», dije, llevándome la mano al pecho, «es una de esas». Camila me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, me duele todo. El dolor es la forma que tiene la verdad de purificarnos», respondí. Ella se recostó en mi hombro, y por primera vez, desde que todo empezó, sentí que ese abrazo ya no era de culpa, sino de consuelo. Esa noche, después de que ella se durmió, salí al patio. El aire olía a tierra mojada, y las estrellas, ocultas tras las nubes, apenas brillaban. Pensé en Clara, en Daniel padre, en el hijo que heredó su nombre, y en cómo el tiempo no perdona pero a veces ofrece la oportunidad de cerrar los ciclos con verdad. Saqué la vieja caja de madera del armario. Dentro estaban las fotos, las cartas, los recuerdos de una vida marcada por secretos. Encendí una vela y sin pensarlo demasiado, las quemé una por una. El fuego iluminó mis manos. El humo subió despacio, como un alma que al fin encontraba descanso. Cuando el último papel se convirtió en ceniza, sentí un alivio que no conocía. No era felicidad, pero sí paz. La historia se había contado completa. Ya no había nada más que ocultar, ni por amor, ni por miedo. Mañana, pensé, todo comenzará de nuevo. No con las mismas personas ni con los mismos errores, pero con la certeza de que, a veces, la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la redención. Hay silencios que curan más que 1000 palabras, y aquel amanecer fue uno de ellos. Desperté con la luz suave filtrándose entre las cortinas. Camila seguía dormida en el sillón, envuelta en una manta vieja. Su rostro, hinchado por el llanto, me recordó al de cuando era niña, la misma expresión de cansancio y ternura. Por un instante imaginé que el tiempo se había detenido, que nada de lo ocurrido era real, y que aún podía prepararle chocolate caliente antes de que fuera al colegio. Pero la realidad volvió a mi mente como un suspiro helado. El aroma del café llenó la casa. Puse 2 tazas sobre la mesa, aunque sabía que ella no bebería mucho. Cuando despertó me miró en silencio. No dijo «buenos días», solo se sentó frente a mí y sostuvo la taza entre las manos. «No dormí casi nada», susurró. «Yo tampoco», respondí. Durante un momento solo se escuchó el sonido de las cucharitas golpeando la porcelana, hasta que, con voz temblorosa, dijo «Papá, he pensado mucho en todo». Bajé la mirada, esperando lo que vendría. «No puedo justificarte, pero creo que empiezo a entenderte». Levanté la vista. Sus ojos ya no eran los de la mujer altiva que me despreciaba días atrás. Había algo nuevo en ellos. Humildad, cansancio, verdad. «Toda mi vida creí que eras un hombre débil», continuó, «que te escondías detrás de tu silencio, pero ahora veo que callabas para protegerme, incluso cuando eso te destruía». Sonreí apenas.
No siempre fue por valentía, dije. A veces callar también fue una forma de miedo. Ella me tomó la mano. Su gesto me desarmó. Papá, perdóname por las cosas que te dije, por haberte llamado fracasado, por haberte hecho sentir que no valías nada. No tienes que pedirme perdón, le respondí. Los hijos no nacen sabiendo amar a los padres. Aprenden con el tiempo. Pero te herí, y yo también a ti. Nos quedamos callados mirándonos. Había algo distinto en el aire. El peso de los años se volvía liviano, como si el perdón empezara a tejer su manto entre nosotros. Después del desayuno, salimos a caminar. El barrio parecía otro. Las calles tranquilas, los árboles moviéndose con un viento tibio, los vecinos saludando sin saber que estaban viendo a dos personas reconstruirse. Caminamos sin rumbo hasta llegar a la pequeña plaza donde solía llevarla de niña a jugar. Las bancas estaban gastadas y el columpio oxidado aún crujía con el viento. Camila se sentó en la banca. ¿Sabes qué recordé anoche?, dijo mirando el cielo. ¿Qué cosa? Cuando mamá murió yo estaba enojada contigo. Pensaba que la habías dejado morir. Lo sé, respondí en voz baja, y creo que ese enojo nunca se fue. Creció conmigo. Por eso siempre te juzgué, aunque no entendiera por qué. Sus palabras me atravesaron, pero eran necesarias. A veces el dolor busca culpables, hija, le dije. Es la forma que tiene el alma de no sentirse perdida. ¿Y tú? ¿A quién culpaste todo este tiempo? Suspiré. A mí mismo. Ella se quedó en silencio mirando los árboles. Tal vez mamá también quiso pedirte perdón, murmuró, pero no tuvo tiempo. Quizás, dije, o quizás su manera de hacerlo fue dejarme a ti, para que a través tuyo yo pudiera entenderla. Ella sonrió levemente, con tristeza. Supongo que eso es el amor, ¿no? Entender incluso lo que nos duele. Asentí. Exacto. Pasamos horas hablando, recordando, reímos incluso. Por momentos todo parecía más simple, como si la vida nos diera una tregua, hasta que ella me miró y dijo algo que no esperaba. Voy a ir a verlo. ¿A Daniel?, pregunté. Asintió. No para volver con él, sino para cerrar el ciclo. Quiero mirarlo y decirle que lo perdono. Eso te hará bien, le dije. Ella respiró profundo. Y también quiero empezar de nuevo. No sé cómo ni dónde, pero quiero hacerlo. Sonreí. Eso se llama vivir. De regreso a casa me detuve frente a la puerta y la observé. Por primera vez en años, no la vi como una mujer confundida o ingrata, sino como lo que siempre fue, mi hija, la carne y la sangre de mis esperanzas. Y supe que, aunque la vida nos había roto, el amor nos estaba recomponiendo con hilos nuevos, invisibles, pero más fuertes. Esa tarde, mientras ella dormía una siesta tranquila, me quedé mirando el retrato de Clara sobre la repisa. La foto tenía una pequeña grieta en una esquina, pero su sonrisa seguía intacta. Lo hicimos, Clara, le susurré. De una forma torpe, tardía, pero lo hicimos. El reflejo de la luz en el cristal me pareció una respuesta, y por primera vez no sentí rencor hacia ella. Solo gratitud por haberme dejado la oportunidad de corregir lo que ambos dañamos. Caminé hasta la ventana. Afuera el cielo se teñía de naranja. Pensé en todo lo que había pasado. La traición, la carta, la boda arruinada, las lágrimas. Y sin embargo, en ese atardecer, entendí que todo había tenido sentido. El dolor cuando se enfrenta se transforma. Y ese día supe que el mío comenzaba a convertirse en algo parecido a la paz. Al caer la noche, Camila se despertó. «Papá», me llamó desde la puerta. «¿Puedo dormir aquí esta noche?» «Claro, hija», le dije. Se acomodó en su vieja habitación. Yo apagué las luces y me senté a su lado en silencio, como cuando era pequeña, y le contaba historias para que conciliara el sueño. Ella me tomó la mano. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo». Sonreí. «Nunca lo hice». «Lo sé», respondió cerrando los ojos. «Ahora lo sé». Me quedé viéndola dormir. Su respiración era tranquila, como si por fin descansara después de una tormenta. Y yo también sentí que, después de tantos años, podía cerrar los ojos sin miedo, porque había perdido mucho. Una esposa, una familia, una vida entera. Pero esa noche, entre las sombras de una casa humilde y el eco del perdón,
Había recuperado lo único que de verdad importaba, a mi hija. Han pasado 3 años desde aquel día en la iglesia, 3 años desde que mi voz, convertida en carta, interrumpió un matrimonio y cambió el destino de todos los que estaban presentes. A veces me despierto en las madrugadas y escucho el silencio distinto, como si el tiempo mismo hubiera aprendido a caminar con más calma. Ya no tengo la fuerza de antes. Mis manos tiemblan, mi vista se cansa con facilidad, pero mi corazón ese late tranquilo por primera vez en muchos años. Camila vive conmigo. Transformó la casa, pintó las paredes, colgó cortinas nuevas, sembró flores en el patio. A veces la observo desde mi silla de madera, esa que yo mismo fabriqué hace décadas, mientras riega las plantas o cocina, y me pregunto si Clara, desde donde esté, también la mira. Ya no hablamos mucho de lo ocurrido, pero la verdad habita entre nosotros como un huésped silencioso y amable. Aprendimos a convivir con ella. Los domingos, Camila me lleva a misa. Nos sentamos en la última fila. El sacerdote que leyó mi carta, el padre Miguel, todavía oficia allí. Cada vez que nos ve, me dedica una sonrisa leve, de esas que dicen sin palabras, «Hiciste lo correcto». Y yo asiento, porque ya no cargo culpa, solo gratitud. Un día, Camila volvió del mercado con una noticia. «Voy a mudarme», me dijo mientras guardaba las compras. «¿A dónde?», pregunté intentando que mi voz sonara serena. «A una ciudad cercana. Conseguí trabajo en una escuela». Me quedé en silencio. Ella continuó. «Quiero enseñar arte a los niños. Quiero hacer algo que tenga sentido». Sonreí. «Me alegra, hija. Siempre fuiste buena con tus manos y con tu corazón. ¿Y tú estarás bien aquí solo?». «He estado solo toda la vida», bromeé. «Pero esta vez no me pesa». Esa noche preparó la cena. Comimos juntos, recordando cosas simples. Su primer dibujo, el perro que tuvimos, los viajes en colectivo al hospital cuando Clara aún vivía. Reímos, y por un momento, todo fue luz. Al despedirnos me abrazó fuerte, como si quisiera quedarse en ese instante. «No llores, hija», le dije. «Las despedidas solo duelen cuando no se aprendió a amar». «Y tú me enseñaste», respondió. Cuando se fue, el silencio volvió, pero ya no fue vacío. Era un silencio lleno de significado, como el de una oración respondida. Con el paso de los meses, mis fuerzas comenzaron a menguar. El cuerpo, sabio en su lenguaje, empezó a avisarme que el camino llegaba al final. No me asusta. He conocido el amor, el dolor, la traición y la redención. Y si algo he aprendido, es que la vida no se mide por los años, sino por las veces que uno se atreve a decir la verdad, aunque duela. Camila viene cada fin de semana. Trae pan, flores y abrazos. A veces se sienta a leerme en voz alta. Otras solo se queda en silencio, sosteniendo mi mano. Y en esos momentos siento que mi alma descansa. Todo lo que alguna vez fue caos, ahora es calma. Una tarde me pidió permiso para abrir la vieja caja de madera, la misma que guardaba los secretos del pasado. Yo asentí, pero cuando la abrió, solo encontró cenizas. ¿Las quemaste?, preguntó sorprendida. Sí, respondí, porque el pasado no merece altar, hija, solo enseñanza. Ella me miró largo rato con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Con el tiempo, mi salud empeoró. El médico dijo que mi corazón estaba débil, que debía evitar emociones fuertes. Sonreí. Después de todo lo vivido, ¿qué emoción podría asustarme ahora? Lo que no saben los médicos es que hay corazones que no mueren por enfermedad, sino por haber amado demasiado. Y el mío, cansado, solo esperaba descansar en paz, sabiendo que lo dio todo. Una noche, mientras Camila me leía en voz baja un fragmento del Evangelio, la interrumpí. ¿Sabes, hija? A veces pienso que Dios no castiga ni premia, solo enseña. ¿Y qué te enseñó a ti?, preguntó, sonriendo con dulzura. Que el amor sin verdad es mentira, y que la verdad sin amor es crueldad. Ella asintió apretando mi mano. Entonces, aprendiste lo más difícil, papá. Y tú también, dije, cerrando los ojos. Sentí el calor de su mano sobre la mía, y por primera vez en muchos años, no tuve miedo, porque entendí que mi historia no terminaba en mí, sino en ella, en su fuerza, en su capacidad de perdonar,
en su deseo de vivir sin odio. Pasaron unos días. Una mañana de primavera, el sol entró con una luz dorada y tibia. Escuché el canto de los pájaros y supe que era el momento. Escribí unas últimas palabras en un papel y lo dejé sobre la mesa. Camila, si lees esto, ya estoy donde la vida se vuelve silencio. No llores. Viví más de lo que merecía y aprendí más de lo que soñé. Prométeme que seguirás amando, aunque te duela. Y que cuando tengas un hijo le hablarás de mí, no como del hombre que arruinó una boda, sino como del padre que amó lo suficiente para decir la verdad. Dejé el papel bajo una taza de café, mi ritual de siempre. Me senté en la silla del taller, miré por la ventana y respiré profundo. El aire olía a flores, a vida, y así, sin dolor, sin miedo, me fui apagando. No con tristeza, sino con gratitud, porque al final, la verdad me devolvió lo que el tiempo me había quitado, el amor de mi hija y la paz de mi alma. Días después, el padre Miguel leyó mi carta final durante una misa pequeña. Camila estaba allí, con un vestido blanco sencillo y una flor en el pecho. Cuando terminó, se levantó, caminó hasta el altar y dejó una rosa sobre mi foto, y dijo, con voz firme, que aún me resuena en el corazón: mi padre me enseñó que la verdad puede doler, pero también puede salvarte. Hoy lo entiendo, y sé que no se fue, solo volvió a casa. El viento sopló, levantando pétalos en el aire, y así, entre el murmullo de las oraciones y el aroma del incienso, supe que mi historia había terminado donde debía, en el perdón, en el amor y en la paz. A veces la verdad duele, pero también libera. Juan partió en paz, dejando a su hija un legado de amor, perdón y dignidad, porque solo quien se atreve a decir la verdad puede irse sin miedo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir acompañando historias que tocan el alma.